Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Voy a retomar el proyecto de la Volkswagen Saveiro. Sí, aquí quedó de la última vez. Últimamente la estoy trabajando acá nomás. Lo que pretendo hacer en este video es restaurar la caja de la camioneta. Aquí la parte trasera la voy a recuperar por completo, limpiar toda la mugre que hay ahí del lado de adentro de los paneles, todo eso, para dejarla como nueva, que esté lista, aplicarle la pintura, que ya voy a estar comentándole lo que voy a hacer respecto a eso. Pero antes tengo que hacer unas cosas que me quedaron pendientes y voy a comenzar por pintar aquí los buches de los guardabarros traseros. Así que bueno, para eso voy a sacar la rueda, voy a sacar los amortiguadores y vamos a hacerle una buena limpieza aquí a todos los guardabarros. A este lado también, este es el que está más sucio porque bueno, el día que yo tumbé la camioneta para limpiarla, este lado que quedó del lado de abajo, así que no lo limpié en absoluto. Voy a estar limpiándolo bien ahora, desengrasándolo todo y aplicándole la pintura de su carrocería, así que arrancamos con eso. Muy bien, acabo de pasarle la segunda mano de pintura de subcarrocería a los guardabarros traseros. De este lado también está completamente pintadito ahí. La aplicación fue bueno con rodillo, apliqué todo con rodillo y bueno, en las esquinitas todo con pincel. Así que bueno, ya tengo los guardabarros de la Saveiro restaurados. Pero miren esto, obviamente yo ya sabía que estaba aquí, pueden ver, sí gente, tierra. Eso es tierra, así que lo que voy a pasar a hacer ahora es limpiar la parte interna de los zócalos. No va a ser un trabajo muy fácil, pero tengo la idea de abrir los zócalos para poder sacar toda la tierra que hay ahí adentro. Le voy a hacer un corte con la moladora, ¿no es cierto? Por acá, más o menos, calculo que hasta acá, no sé si hasta el pliegue este. Sí, voy a cortar. Después levanto el zócalo, saco toda la mugre que hay. Y es que está medio oxidado o algo, lo pintamos con wash primer para protegerlo. Y después vuelvo a cerrar el zócalo y hacemos todo el cordoncito de soldadura, rellenando, ¿no es cierto?, el espacio, porque me va a quedar 1 milímetro, que es el espesor del disco de corte. Pero no importa si no queda prolijo, no importa si no queda tan bien, porque bueno, acá tenemos la terminación esta que es de la pintura de subcarrocería también. Así que como voy a volver a pintar todo eso con ese texturado, no importa, no quede prolija la soldadura porque eso va a simular todo, va a quedar re bien. De este lado exactamente lo mismo, se puede ver ahí que hay tierra. Así que bueno, vamos a hacer eso, vamos a limpiar los dos zócalos para que queden bien limpitos por dentro y sacarle unos kilitos de tierra a la saba.
Bueno, debo admitir que pareciera que fue en vano haber hecho este corte, pero bueno, sí, tenía bastante tierra, así que ahora voy a aprovechar de limpiarlo bien. Como les dije, vamos a limpiar aquí la parte interna, entonces yo le meto agua ahí sin problemas, va a salir todo por el agujero este que hice. Le vamos a meter agua también por ahí, así por esos agujeros, así sacamos bien toda la mugre, toda la tierra que tiene. ¿Vieron? Salió bastante, todavía hay un poquito acá en las esquinas, pero sí, no, la verdad que no era tanto lo que tenía como yo me imaginé. Miren cómo están los zócalos. Bueno, no miren el corte que está re mal, pero bueno, eso después le sueldo todo y no se ve nada. Vean que no están mal los zócalos y además no tenían la cantidad de tierra que yo me imaginé, así que bueno, por un lado bien. Bueno, vamos a volver a, como les digo, voy a limpiar todo, cerramos y soldamos todo de vuelta. Listo, muy bien, ya terminé de limpiar por completo la caja de la camioneta. Bueno, tenía una disputa grande entre mi lado obsesivo y mi lado eficiente. Ganó mi lado obsesivo y terminé limpiando aquí por dentro también con cepillo, esponja de acero, todo. Porque bueno, la tierra había salido bastante con la hidro, pero tenía todo como hongo o algo así. Que bueno, por supuesto que no pude sacar todo, pero limpié lo mejor posible. Ahí eso es como hongo parece. Y bueno, tenía un montón, así que limpié lo mejor posible todos los recovecos. Obviamente que es inlimpiable, hay partes que son inlimpiables. Por aquí también limpié todo, así que ya tengo todo limpita la caja. Muchos van a decir que para qué limpié, que no hace falta, pero bueno, mi lado obsesivo me decía que sí, que había que limpiar todo eso antes de taparlo. Bueno, y como vieron también, yo estuve pasándole con la hidro a los zócalos. Por supuesto que no están recontra limpios, siguen estando percudidos, pero ya no tienen ese bodoque de tierra que tenía antes, así que ya están bien limpios. De este lado también ya logré limpiar bastante bien el zócalo. Bueno, como vieron también había abierto estas otras ventanitas en la parte trasera para que se drene el agua que se acumule en este sector. Así que bueno, antes de cerrar y soldar todos los zócalos de aquí esta ventanita, y voy a pasar a poner en condiciones la caja. Lo que voy a hacer es lijarla por completo, vamos a lijar todo, pasar cepillo de acero en estas partecitas así donde hay óxido. Vamos a reparar esta picadurita, aplicamos desoxidante, fosfatizante en toda esa zona donde está oxidado.
le damos una manito de primer, así a todos esos lugares donde le paso cepillo de acero. Y vamos a estar pintando la caja con pintura de subcarrocería. Pero vamos a estar aplicando esta pintura de subcarrocería, sí, que esta es a base de solventes, es mucho más resistente que la que es a base de agua. Sí, si bien esa adquiere muy buena dureza después de las 48 horas de aplicado, esto de acá es más resistente, ¿no? Para que se resista a todos los golpes de las cosas que se van a cargar aquí en la caja. Por supuesto me la mandaron la gente de Pinturas Misioneras, esta me la mandaron del local de Posadas. Ellos son una empresa que trabajan en toda la provincia de Misiones y realizan envíos a toda la provincia de Misiones. Bueno, y como les mencioné, la sucursal de Posadas, la de acá de Oberá, y tienen una más en la ciudad del Dorado. Cuentan con una gran variedad de productos, ¿sí? Y tipos de aplicación, y también los accesorios que son pertinentes, ¿no? A lo que es todo lo que sería pintura. La verdad, muy recomendables, así que les voy a estar dejando los contactos en la descripción del video por cualquier cosa si quieren comunicar con ellos. Eran la última lata que tenían, ya no trabajan más, parece, con esto. Pero aquí los muchachos de Oberá dijeron, creo que hay, se pusieron a buscar en el stock y encontraron la última esta que había, así que me la mandaron para mí. Me dieron aquí este envase vacío para que yo pueda hacer la preparación, porque esto es una cosa recontra espesa, lo hay que diluir con diluyente. Miren lo que es esto, es recontra espeso. Acá tengo como para pintar, no sé, 2 o 3 autos más después del Asabeiro. Esto hay que diluirlo, ahí ya me dieron también el producto para diluirlo. Y con esto vamos a estar pintando, y con la pistola, ¿no? Que lo cargamos acá en la caja para que quede el texturado ese de la pintura de su carrocería, que me encanta como queda. Creo que le va a dar una buena y linda apariencia a la caja de la camioneta. Por supuesto que arriba va pintado con el color de la carrocería, pero la idea es lograr ese texturado que a mí me gusta mucho. Así que bueno, a preparar la superficie, leer bien las instrucciones de aplicación del producto. Terminamos de soldar los zócalos y pintarlos también. Vamos a terminar. Make it take the wish, make it pop, make it. Bueno, no pensaba hacer esta pausa en el video, pero me corrió la lluvia. En realidad no la lluvia, las gotas, porque cayeron 2 gotas locas. Así que me vine hasta acá con el compresor ahí, improvisé con una manguerita y bueno, me puse a pintar acá. Pero miren lo que está esto. Le tiré 2 manos de pintura bien gruesa y bueno, como vieron, la preparé recontra espesa. Hasta, bueno, le costó bastante tirar a la pistola, pero miren, la terminación es, bueno, como es más espeso que la que yo utilizo al agua, quedó una terminación así recontra texturada. Ahora esto va a quedar espectacular. Bueno, y como les digo, le tiré 2 manos, un poquito más de la pintura y bueno, por ahí hay algunas caquitas porque no, se ve que no diluí bien, pero bueno, ya está. Vamos a continuar.
misión cumplida. Ya terminé de restaurar todo lo que me propuse restaurar, así que ahora voy a pasar a comentarles un poco. Por aquí no pasó nada. Miren cómo quedó la terminación de los zócalos con la pintura de subcarrocería. Y bueno, además que le cubrí un poco ahí la soldadura con sellador de carrocería, así que ya quedó re bien, la terminación quedó re bien. Como les dije, esto ni se nota, y como el corte está acá del lado de abajo, esto ni se va a notar. Ahí como quedó espectacular. Los cortes que hice por aquí atrás también no se notan en absoluto, o sea, igual de encima que acá arriba va el paragolpes, así que esto no se ve. Por eso no me maté y me animé a hacerlo así, de esta manera. Por supuesto, un trabajo un poco más rápido. De este lado exactamente lo mismo. Miren qué bien que quedó ahí. No se nota nada, parece que nunca hubiese cortado el zócalo. De paso, ya que estaba, reparé aquí este pedacito que encontré que tenía una cobertura de masilla nomás, es decir, era un agujero donde estaba reparado con masilla, así que ya empezaba a notarse el óxido. Restauré, le hice un corte, una ventanita, luego le hicimos el parchecito, ¿sí? Completamos los pedazos de chapa, soldamos todo, cerramos bien y bueno, ya le apliqué la pintura. Por aquí adentro la subcarrocería y acá afuera, bueno, un primer nomás por ahora. Bueno, ya tenemos pintados los guardabarros como les mostré al principio del video, y aquí también este lado también restaurado, ya está pintado también con pintura de subcarrocería. Nuevamente apliqué pintura de subcarrocería al agua para estas partes de acá afuera, porque como les había dicho que pensé que esto me iba a durar como para pintar, no sé, 2 o 3 autos más después de la Saveiro. No fue así. Me quedó simplemente eso, y bueno, lo tengo que reservar para pintar lo que es la tapa de la caja aquí. Miren qué bien que quedó, o sea, yo estoy recontra conforme, me gusta mucho la textura esta. También restauré todas las tapitas estas, así que ya están también con la aplicación de la pintura texturada esta aquí. La tapita esta que va acá también ya la pinté, y bueno, como les mostré que ya había limpiado todo por aquí adentro. Aquí le tiré un poco de primer porque bueno, le había pasado desoxidante fosfatizante y luego una pintura para protegerla. No sé si recuerdan que en esa parte tenía como todo puntitos de óxido, porque la camioneta acá tuvo un choque una vez y bueno, se reparó, y se ve que para enderezar la chapa le hicieron ese trabajo de ir soldando y sacando hacia afuera. Por eso es que de aquel lado estaba así quemada la pintura. Bueno, y todas estas tapas irían con remaches, así estaban puestas. Yo calculo que las voy a colocar de la misma forma, pero no las estoy colocando aún, porque por supuesto primero lo voy a pintar a la camioneta por completo, ¿no? Primer y después color y la laca, y quiero pintar bien las piezas por separado. Voy a pintar la caja y estas tapas por separado. Además, estas llevan un burlete todo alrededor, que vamos a estar haciéndole el trabajo de pintura primero a todas las piezas y después ensamblamos bien. Ya está, remil conforme con los resultados, porque era lo que yo esperaba. Quería que quede así bien texturado. Ahora ya vamos a ver cómo queda con el color. Yo creo que le va a dar un toque distinto, una apariencia linda a toda la caja de la camioneta. Va a tener el mismo color de la carrocería, pero con esta textura. Así que un avance más en el proyecto de la Volkswagen Saveiro. Mucho trabajo, la verdad que fueron casi 2 semanas de trabajo. Bueno, aparte me interrumpió un poco el tiempo, pero bueno, espero que les haya gustado el video, gente. Si es así, déjenme un like. No olviden de compartirlo con sus amigos. Suscríbanse a mi canal si aún no están suscritos. Nos vemos la próxima. Chau, chau.